Empecemos con la clase de tuberculosis urogenital, chicos. Mi nombre es el doctor Rodolfo Trujillo Solís, soy médico asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Primero empecemos sobre darle importancia de esta enfermedad infectocontagiosa que vamos a tener que en nuestro medio, en nuestro país, hay una gran incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Esta incidencia y prevalencia se va a dar en muchos distritos o en muchas provincias de nuestro país. Lo importante de esta enfermedad es que genera también muchos gastos, ¿sí? Mucho gasto al fisco. ¿Por qué? Porque estas enfermedades generalmente son enfermedades que ameritan meses de tratamiento. A veces con tratamiento ampliado se puede demorar hasta 2 años de tratar una enfermedad como esta. Además que la resistencia que puede hacer esta enfermedad a múltiples drogas hace más difícil todavía el tratamiento, generando que muchas veces también el diagnóstico sea tardío. El diagnóstico en estos pacientes a veces puede ser incidental, ¿sí? En algunos casos por antecedentes, o pueden ser diagnósticos tardíos cuando esta enfermedad ya ha generado o ha producido secuelas, como en el caso de la vía urinaria, secuelas obstructivas que pueden llegar a una uropatía obstructiva y generar, pues, por ende, la destrucción del parénquima, complicaciones como una insuficiencia renal o una exclusión renal. Este es un cuadro que nos muestra, nos grafica la incidencia y prevalencia que hay de esta enfermedad en muchos de los departamentos del Perú. En este caso, pues estamos incluidos nosotros Lima, y dentro de Lima hay distritos, ¿no?, que tienen una alta casuística de este tipo de enfermedades, generando, como ustedes están viendo, pues un gasto al fisco importante. Estamos hablando de tratamientos que pueden demorar hasta 2 años. Entonces, por ende, su importancia, ¿no? Por ende, la importancia de saber determinarlo, diagnosticarlo o sospecharlo en algún momento determinado cuando estemos examinando a un paciente. Sabemos que es una enfermedad de alta incidencia y estas incidencias de casos nuevos por año, en el 80% va a ser de tipo pulmonar, un 10% va a afectar a la población de los niños, la infantil, y un 10% también va a afectar a lo que son órganos extrapulmonares, ¿no? Entonces, la tuberculosis no solamente es exclusiva del pulmón, sino que también puede afectar a cualquier otro órgano. En este caso, como sabemos, el Hospital Hipólito Unanue se consideró hace muchos años un hospital netamente para tuberculosos, ¿no? Por eso que también en la zona del Agustino se concentra una buena prevalencia de estos casos. Ahora ya es un hospital abierto a todo tipo de enfermedades, pero como le decía, pues en esta zona del Agustino también hay una buena cantidad de pacientes con tuberculosis que continúan tratamiento porque han tenido a veces secuelas, han tenido de repente problemas o hace muchos años han tenido la enfermedad y ahora recién lo están manifestando. Características del Mycobacterium tuberculoso: es un bacilo ácido alcohol resistente. Vean el tamaño bastante pequeñito, de 0.5 por 3 micras. Es aerobio estricto, ¿no? Es decir, pues requiere oxígeno necesariamente. Es muy resistente al frío y a la desecación. Es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Por eso que en algunos hospitales, sobre todo los hospitales antiguos, mantenían una especie de tragaluz que tenían en el techo, justamente para que los rayos ultravioleta ingresen a los pabellones o ingresen a las zonas donde hay más tubulización de pacientes. Su multiplicación se da en condiciones ideales, ¿no?, de contenido de oxígeno y pH. Son inmóviles y no producen endoesporas ni toxinas. Esta es una característica importante, ¿no? Tiene la capacidad, este bacilo, de entrar en un estado latente. Ese estado latente puede retrasar su multiplicación por muchos años. Estamos hablando de un tiempo aproximado entre unos 10, 20, 30 hasta 40 años. O sea, el tiempo de latencia es bastante largo. Por eso que no debemos desestimar a un paciente que haya tenido tuberculosis a los 18 y que de repente por ahí tenga algunos síntomas urinarios a los 40. O sea, justamente por este concepto, ¿no? Puede uno debutar o puede mantener la enfermedad o estar latente la enfermedad durante muchos años, a pesar de que ha podido tener un tratamiento adecuado, ¿no?, una curación, entre comillas, adecuada hace mucho tiempo. Dentro de la clasificación de tuberculosis urogenital vamos a tener una tuberculosis que afecta netamente a la vía urinaria, y en este caso vamos a encontrar 2 subtipos: una que afecta solamente al riñón, que es la nefrotuberculosis,
y una que afecta pues al tracto urinario per se. Estamos hablando pues, de cálices, pelvis, uréter, etcétera, ¿no? Vejiga. Tenemos una tuberculosis genital masculina, tenemos una femenina, en el cual en la masculina vamos a tener que el órgano principal de afectación es el epididimo, y en la femenina son las trompas, ¿no? Las trompas de falopio. En la clasificación número 4 tenemos a la tuberculosis urogenital, es decir, que afecta a ambos sistemas, tanto a la parte urológica como a los genitales. Otro concepto importante que ustedes tienen que conocer es que siempre la tuberculosis urogenital va a ser secundaria. ¿Secundaria qué? A una tuberculosis pulmonar. La vía de llegada hacia el riñón va a ser por la vía hematógena. ¿Sí? A través de la vía hematógena se va a diseminar desde el pulmón hacia los riñones, llegando primero inicialmente a la corteza renal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la corteza? La mayor cantidad de glomérulos del riñón. Es ahí donde se van a instaurar estos bacilos, van a llegar, van a empezar a generar las lesiones, la destrucción de estos glomérulos, presentando dos tipos de lesiones. Una lesión de tipo ulcerativa, papilar o papilitis tuberculosa, ¿no? Es decir, pues van a ir deformando las papilas, se va a generar un proceso inflamatorio, va a deformar las papilas, estos bacilos van a ingresar a la vía urinaria, van a ingresar al sistema colector, por eso que aparece la baciliuria, es decir, bacilos en la orina, y a través de esa baciliuria va a generar la diseminación a todo el árbol urinario. Ojo, recuerden bien esa vía. La otra posibilidad de lesión es que empiecen a generar destrucción del parénquima y produzcan cavidades, cavernas. Estas lesiones cavitarias, ¿no? Se da porque los bacilos van a ingresar a los túbulos, van a quedar atrapados ahí en las fosas de Henle y van a destruir el parénquima. Van a empezar a generar pequeñas cavernas que cuando estas confluyen se van a formar pues grandes cavernas de gran tamaño que se pueden calcificar con el material gaseoso o pueden quedar pues vacías o se llenan de líquido o a veces en algunos casos de orina y debido a que puede haber flujo de la orina hacia esas cavidades. Entonces pueden haber estas lesiones llenas de líquido como pueden haber estas lesiones, estas cavidades llenas de ese material gaseoso. Si ese material gaseoso se disemina pues, por gran parte del parénquima renal, estamos hablando de un riñón en mástic, ¿no? Es un riñón prácticamente blanco con este material gaseoso que ocupa gran parte de su parénquima. Las lesiones tuberculosas pueden comprometer todo lo que es la vía urinaria, desde el uréter, pasando por la vejiga, uretra, prostática, vesículas seminales, todo. Y esta diseminación, como les dije al inicio, ¿no? Cuando el bacilo llega a la vía urinaria y se disemina todo el árbol urinario, se llama la vía canalicular descendente. Entonces, esta es la segunda vía de diseminación por la cual va a infectar a la vía urinaria. En cambio, la primera vía de diseminación que infecta al riñón es la vía hematógena. ¿Ya? Ojo, pregunta de examen clásica y típica. En nuestro medio vamos a encontrar que esta tuberculosis vamos a encontrar en el epididimo del hombre. Sí existe obviamente una TBC renal. En la mujer vamos a ver que esas lesiones se van a iniciar en las trompas, ¿no? Generalmente, frecuentemente en las trompas, generando y produciendo infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Ya que estamos hablando de órganos que tienen mucho que ver con la reproducción. Las lesiones ulcerativas del uréter, ¿qué es lo que va a pasar con estas lesiones? Estas lesiones se van a fibrosar. Y al fibrosarse van a generar que el lumen del uréter empieza a disminuir. Al disminuir el lumen va a llegar un proceso de obstrucción. Una obstrucción superior llamada uropatía obstructiva que puede condicionar problemas en la función renal. Dentro de lo que es la tuberculosis vesical, vamos a tener 4 estadios. Los 3 primeros se manejan con tratamiento médico. El cuarto se maneja con tratamiento quirúrgico. De la etapa 1 vamos a tener un tubérculo infiltrativo, donde vamos a ver pues, lesiones eritematosas, lesiones que a veces se pueden confundir mucho con procesos irritativos, inflamatorios, infecciosos, ¿no? Una cistitis, una trigonitis, a veces una prostatitis. Puede confundirse con mucho. Por eso que a la tuberculosis le llaman la gran simuladora. En la etapa 2 van a haber ya úlceras. Úlceras que aparecen en la vejiga, que también se pueden confundir con una cistitis intersticial, por ejemplo, ¿no?
En la etapa 3 vamos a encontrar ya una cistitis espástica, es decir, ya con una contracción de la vejiga permanente que va a condicionar síntomas irritativos. Y esto pues puede confundirse con las llamadas falsas microcistitis. Es decir, pues pacientes que tienen síntomas irritativos muy, pero muy severos, que se confunden con cuadros de vejiga hiperactiva, ¿no? Por ejemplo, se le da tratamiento, ¿no?, para este tipo de cuadros, con la sospecha de este tipo de cuadros, y el paciente no mejora. Al no mejorar, pues se va avanzando con los demás exámenes que requerimos para poder llegar al diagnóstico. Pero hasta esta cistitis espástica se puede confundir mucho el diagnóstico. En la etapa 4 vamos a tener ya una microcistitis real, es decir, la vejiga se vuelve más pequeña. Su capacidad vesical se reduce significativamente hasta llegar a una obliteración, a un cierre completo prácticamente de la vejiga. Entonces, esta de aquí, la etapa 4, es la que tiene que ser resuelta mediante cirugía. Y la cirugía consta obviamente de reemplazar la vejiga con otro tejido que pueda tener o mantener la función de almacenar la orina para poder ser expulsada nuevamente después. A eso se le llama la cistectomía con enteroplastía posterior, o sea, retirar el tejido que está afectado y en este caso reemplazarlo con tejido enteral, ¿no? Con tejido intestinal. En este caso vamos a ver que usamos el hilio. Vamos a ver ahora, más adelante. En vejiga, estas lesiones granulomatosas biliares van a localizarse alrededor de los meatos. Al tener esa localización, va a generar fibrosis, ¿no? Y esto va a generar o condicionar que estos meatos se abran, ¿no? En condiciones normales, los meatos pues, son estructuras fusiformes que se dilatan y se contraen, ¿no?, para poder eyacular la orina. En este caso, cuando esas lesiones llegan a la vejiga, estos meatos se fibrosan y se abren pues como unos hoyos de golf, llamados los famosos hoyos de golf. Entonces, esto de aquí, en las lesiones vesicales muy extensas, cuando son muy extensas, va a producir, pues, lo que le dije, en la etapa 4, una microvejiga, que tiene que ser indicado, pues, la extirpación y el reemplazo quirúrgico. Este último punto es un concepto muy importante, no se olviden. No es necesario que la tuberculosis pulmonar haya sido aparatosa para esperar lesiones urinarias en un futuro, ¿sí? A veces solamente se dice en la literatura que requiere un complejo primario, haberse infectado primariamente con este bacilo, hacer el complejo primario, y muchas veces ahí quedar latente la infección hasta muchos años después. ¿Ya? Y esta diseminación va a ser inicialmente por la vía hematógena. ¿Qué elementos de diagnóstico tenemos, no? Sabemos pues que tenemos a la clínica como parte de la evaluación física que nosotros hacemos, la anamnesis que nosotros hacemos, los antecedentes que nosotros le realizamos al paciente, exámenes de laboratorio, radiológico, inmunológicos, histológicos, aquí tenemos a las biopsias, ¿no? Los diagnósticos endoscópicos con lesiones sospechosas, focos de contaminación que puedan haber, el contacto, ¿no? El antecedente de contacto con algún familiar o una tuberculosis pulmonar previa. Y el criterio también del especialista, que es muy importante, ¿no? La casuística que haya tenido ese hospital o ese especialista para poder determinar el diagnóstico. Dentro de la clínica vamos a ver que hay una predominancia del sexo masculino sobre el femenino. El periodo latente, como le decía, es muy importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Es un periodo latente bien largo. Puede ir de los 10 hasta los 40 años, imagínense. Un 20% de estos casos van a ser asintomáticos al diagnóstico, ¿no? Entonces van a ser a veces diagnósticos incidentales, ya que no tienen síntomas. Pero la mayor cantidad de estos pacientes diagnosticados van a tener síntomas. ¿Y qué síntomas van a tener? Síntomas típicos de un cuadro de cistitis. Una cistitis crónica, obviamente síntomas irritativos, disuria, polaquiuria, icturia, que pueden confundirse, como le decía, pues con cistitis verdaderas. El paciente generalmente va a la consulta, el médico lo trata como un cuadro de cistitis crónica y se ve pues, que en el tiempo estos pacientes no mejoran. Cuando no hay mejoría, tenemos que tener la sospecha siempre de una posible infección tuberculosa a la vía urinaria. A veces estos diagnósticos se complican más todavía, son más tardíos porque estos pacientes se sobreinfectan, ¿no? Se sobreinfectan con
esas bacterias muy conocidas como la Escherichia coli. Entonces, eso hace que se retrase aún más el diagnóstico. La clásica de esos pacientes es que esos pacientes tienen orina con leucocitos abundantes. Sin embargo, cuando le pides urocultivo salen negativos estos urocultivos. Así como también el pH ácido. Entonces, la famosa triada de Colomino, ¿no? También dentro de la manifestación clínica vamos a encontrar el sangrado. El sangrado puede venir de la vía urinaria, como una microhematuria, que es la más frecuente, un 50%. También pueden haber hematurias macroscópicas o totales, que están alrededor de un 10%, así como también puede haber sangrado en el semen. A veces este sangrado es el único síntoma que te va a manifestar el paciente. Doctor, va a la consulta, sabe que de hace un tiempo estoy eyaculando con rasgo de sangre, ¿no? Con coágulos, pequeños coágulos dentro del semen. Entonces hay que hacer la búsqueda, hay que hacer la anamnesis correctamente. A veces debutan con cólicos, ¿no? Fragmentos del parénquima calcificado viajan a través de la vía urinaria y se quedan pues obstruyendo parte del uréter, generando pues cólicos. Puede haber astenia, anorexia, que son síntomas muy generales, ¿no? de las infecciones sistémicas. En el examen físico vamos a ver que hay elementos como los nódulos epidimarios que siempre tenemos que tenerlos presentes, siempre. Estos nódulos tienen la característica de ser nódulos fríos, es decir, no duelen, no tienen signo de flebosis, generalmente son caudales, ¿no? A nivel de la cola, y son únicos. El paciente se palpa, no duele, no fastidia, no molesta, no incomoda, el paciente vive tranquilo. Pero cuando este nódulo crece, deforma el genital, y a veces puede generar algo de dolor, los pacientes van a la consulta. ¿Sí? Los palpamos, son nódulos fríos, no tienen signo de flebosis, no le duelen y lo tienen hace mucho tiempo. Algunos de estos nódulos fistulizan, ¿no? Fistulizan hacia el escroto. A eso se le llama las escrófulas. Pacientes con escrófulas, ¿no? Una fístula, un orificio fistuloso a nivel del escroto que elimina un tejido, una secreción blanquecina, que es partidario a que se le haga el estudio de tuberculosis. Pueden haber masas lumbares palpables, llamados tuberculomas, que ahora es raro porque tenemos ya exámenes diagnósticos que determinan en etapas más tempranas alguna alteración antes de que llegue a formarse estas grandes masas, ¿no? Que son esos tuberculomas. Pueden haber fístulas también a nivel de la zona lumbar. En cuanto a las vesículas seminales, normalmente no se palpan, ¿sí? Hace un tracto rectal, no deben palparlas, pero cuando están infectadas por este bacilo, van a aumentar de tamaño y de consistencia, ¿no? Esto se ve generalmente en estados más tardíos. La triada de Colomino, como les expliqué, una orina ácida con pH ácido, con leucocitos, orina piúrica y urocultivos estériles, ¿no? Sin embargo, esos pacientes vienen con urocultivos estériles negativos. Siempre tienen que hacerlo el diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que siempre plantear la presencia de tuberculosis urinaria cuando tengamos o estemos frente a una cistitis crónica que no mejora, a una piuriasia persistente en el tiempo, cuando hay episodios de sangrado, sea de la urinaria, de la orina o del semen, cuando hay cuadros o nódulos de epidimitis caudales fríos y con antecedente de tuberculosis, ¿no? Que hayan tenido. Dentro del laboratorio vamos a tener pues que el BK directo es uno de los exámenes más conocidos que ustedes tienen a la mano, pero que a veces no es suficiente para poder determinar la infección. También tenemos los cultivos de BK que demoran pues entre 30 a 45 días. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica mucho más avanzada, las de ELISA, como la detección de anticuerpo específico o antígeno microbiano. Todos están destinados, así como hay también métodos indirectos en el exudado, todos están destinados para encontrar el bacilo directa o indirectamente en los fluidos. También podemos echar mano a los exámenes radiológicos. En este caso, la urografía excretoria es un examen que todavía tiene vigencia, da elementos tanto morfológicos como funcionales del aparato urinario.
Importante porque nos ayuda a diagnosticar las secuelas post-tratamiento, por ejemplo, un paciente que ha tenido tuberculosis, o de una segunda enfermedad, ¿no? Estos pacientes que pueden haber tenido una complicación o debutar con una segunda enfermedad de la tuberculosis. Aproximadamente un 95% tendrán alguna alteración a nivel de la urografía excretoria, ¿sí? Entonces es bastante bueno el estudio. Si es que se sabe hacer bien, nos puede determinar muchas lesiones. ¿Qué hallazgos frecuentes vamos a encontrar en la urografía? Por ejemplo, la exclusión de un riñón, ¿no? La anulación funcional de un riñón. Podemos encontrar medir la capacidad de la vejiga, ¿no? La capacidad vesical, la capacidad de distenderse, de almacenar orina. Podemos encontrar calcificaciones que a veces pueden estar en la periferia o confundirse a veces con cálculos, litos o alguna lesión calcificada que pueda confundirse. ¿Pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva? Sí. Es un aspecto importante, es un concepto importante. En el mismo paciente pueden haber lesiones tanto iniciales como lesiones curadas. Es una característica principal de la tuberculosis urogenital. Aquí una gráfica, un esquema donde podemos encontrar pues, lesiones de problemas de calcificaciones en el parénquima, pequeñas cavernas, grandes cavernas, problemas de estenosis a nivel del uréter, problemas de infiltración a nivel de la vejiga. Todo lo que pueda generar la infección a la tuberculosis puede generar uropatía obstructiva. En este caso, por ejemplo, es una foto con donde se evidencia la afectación de un cáliz. Vean que el cáliz ya perdió su forma en la figura A, se ha perdido la forma. En la figura B ya el infundíbulo, ¿no? Que es la conexión que tiene el cáliz o un cáliz inferior con un mayor o un cáliz mayor con la bibinaria, con la pelvis, se va cerrando, producto de la infección por tuberculosis. Va fibrosándose, se va cerrando el conducto y por ende el cáliz queda atrapado, ¿no? Queda atrapado, se queda excluido y ya permite que esto vaya deteriorando mucho más la función renal. Esta es una enfermedad avanzada donde se observa pues, una gran cavidad justamente en el polo inferior donde se almacena este material gaseoso. En esta figura, en la figura A, finas calcificaciones que de repente por ahí no se ven muy bien. En la etapa B ya llegó a una amputación completa de un cáliz, ¿no? En este caso el cáliz superior. El infundíbulo se ha cerrado tanto que se ha obliterado completamente y se amputó todo el cáliz. En la figura C ya vemos pues un problema ya de morfología de los cálices, sobre todo los inferiores. Ven cómo va perdiendo su forma, se va infiltrando ya el contraste y se va deformando toda la silueta. Aquí, por ejemplo, ven un uréter en toda su extensión, ¿no? En todo su recorrido. ¿Qué pasa? Un uréter en condiciones normales tiene un peristaltismo. Entonces, cuando nosotros vemos una urografía excretoria, un uréter normal, este uréter va a estar como que amputado, cortado en varios segmentos. ¿Por qué? Porque justamente el peristaltismo va a dar esa forma, ¿no? Por ahí en el peristaltismo el contraste no va a pasar, entonces va a aparecer como si estuviese cortado el uréter. En este caso no, se ve el uréter como si fuese un tubo recto simplemente lleno de contraste. Entonces, esto ya nos está hablando que hay un compromiso extenso de todo el uréter, probablemente una fibrosis completa de todo el uréter. Y para estratificar esto tenemos una clasificación, algunas clasificaciones como la de Latimer, clasifica desde grado 1 hasta el grado 4 estas lesiones. En el grado 0, perdón, hay una urografía normal. A pesar de que el paciente tiene la enfermedad, en la urografía todo sale normal. Aquí entra calzal ese 5% de pacientes que no van a tener alteraciones a nivel de la urografía, aún así teniendo la enfermedad. En el grado 1 vamos a encontrar borramiento, irregularidad, pérdida de la forma de la papila. En el grado 2 ya vamos a encontrar pequeñas cavernas, ¿no? Pequeños focos de destrucción del parénquima o dilataciones que se van a llenar de repente de material gaseoso, de repente de la misma orina. En el grado 3 vamos a encontrar ya grandes cavernas. Estas pequeñas cavernas se van a confluir y van a formar grandes cavernas o dilataciones. En el grado 4, estas lesiones destructivas van a ser en más de 3/4 partes del riñón. Vamos a encontrar la figura que vimos hace un rato, las lesiones estenóticas del uréter, la fibrosis del uréter, generando pues que una uropatía obstructiva probablemente. La retracción vesical, es decir, pues el riñón, perdón, la vejiga o la microvejiga.
Y también vamos a llegar pues a una exclusión renal, es decir, a la pérdida de la función del riñón. Una foto de una extensa lesión en necrosis papilar, ¿no? Una destrucción de la papila producida por la tuberculosis. Vean cómo se ha perdido la forma. En este otro caso, el riñón derecho está sumamente dilatado, el uréter está dilatado, es una ureterohidronefrosis. ¿Producto de qué? Probablemente algún punto en la vía urinaria baja se ha estenosado el uréter y por eso que está generando ese problema. Aquí, el riñón derecho ha perdido su función, se ha prácticamente llenado de material gaseoso, se ha calcificado completamente y eso es lo único que refleja la placa. Ya no hay filtración de contraste. Aquí en el riñón izquierdo, vean que el problema no es de que se haya cerrado el conducto, sino que desde abajo en la inserción de la vejiga se ha perdido esa inserción anatómica que tiene la vejiga, ¿no? De manera oblicua, y por la misma retracción, fibrosis, el uréter ha adoptado una forma perpendicular de ingreso hacia la vejiga. Por eso que genera el reflujo. Y ese reflujo condiciona la ureterohidronefrosis y por ende la insuficiencia renal. Aquí otro tipo de lesiones, ¿no? Necrosis papilares, necrosis del forceps, de papilitis, pueden haber abscesos, pequeñas calcificaciones, dilataciones pequeñas, grandes, pueden haber lesiones destructivas del parénquima, o pueden haber lesiones estenóticas del uréter, generando dilatación, hidronefrosis. Por ejemplo, esta estrechez infundibular. Vean cómo el infundíbulo, ¿no? Ese conducto que comunica el cáliz con la vía colectora principal, se ha cerrado. Al obliterarse, va a generar que el cáliz superior empiece a dilatarse o empiece a perderse sin su función. Ahí en las otras figuras va a haber extravasación del contraste, ¿no? Vean cómo el contraste se disemina, no en forma regular, sino que se disemina en forma irregular por zonas que no debe, debido a la destrucción del parénquima. Aquí un riñón extraído, donde se ve, pues, se grafican las pequeñas y grandes cavernas, ¿no? Que a veces confluyen y forman este tipo de lesiones. Aquí igual, ¿no? Una lesión con material gaseoso, llena todas las cavidades, formando, pues, el famoso riñón hemástico. Es un riñón blanco prácticamente. Cuando no podamos administrar el contraste a un paciente, sea porque es alérgico o sea porque tiene algún problema en la función del riñón, tenemos la pilografía retrógrada, que nos va a ayudar, pues, a poder dibujar, por así decirlo, el árbol urinario, pero a través de la vía retrógrada. Es decir, cateterizamos el uréter, ¿no? Con una sondita, por así decirlo, y a través de esa sondita inyectamos el contraste. Con esto se dibuja todo el árbol urinario y por ende, pues, se le saca una placa, una radiografía. Entonces también tenemos otros tipos de exámenes, ¿no? Como el radiorenograma o gammagrafía también llamada, ¿no? Que mide la función renal por separado para poder adoptar una decisión quirúrgica en algunos casos. La ecografía tiene poco valor inicial, pero es útil en el control evolutivo, ¿no? de la misma enfermedad. A veces podemos evaluar masas, ¿no? El tamaño, el volumen de las masas, que con tratamiento van disminuyendo. Y ahí entra a tallar un poco la ecografía. La cistoscopía es un examen endoscópico. Este examen endoscópico nos permite ver toda la vía urinaria inferior, desde la uretra, pasando por todos sus segmentos, llegando a la uretra prostática, evaluando la vejiga y también la desembocadura de los meatos, ¿no? Que llegan a la vejiga, los meatos ureterales. Aquí vamos a encontrar de repente los meatos en hoyos de golf, que es por la retracción del uréter. En algunos casos nos puede servir también para tomar muestras de biopsia, cuando se quiere hacer el descarte, ¿no? De si de repente, pues, realmente hay una lesión sospechosa de tuberculosis o quizás pueda ser una neoplasia maligna. La tomografía
va a haber ahora con la tecnología que tiene las diversas estudios de tomografía, puede mejorar bastante la calidad para poder observar en la pared del uréter. En este caso, no solamente el uréter, sino nos puede determinar sobre los órganos vecinos si es que hay un compromiso importante. También nos va a ayudar a evaluar también las vesículas seminales. Acá, por ejemplo, pues ya nos da una visión un poco más amplia la tomografía para ver los órganos retroperitoneales, para ver si es que hay lesiones añadidas, ¿no? Lesiones que pueden estar retrayendo de repente a uno de los riñones. En la citoscopía vamos a encontrar muchas lesiones, desde granulaciones ampollosas, tuberculosas, como edema, ¿no? Como zonas, como si fuesen pequeños nódulos, ahí podemos encontrar en la vejiga. Úlceras también, los meatos, famosos meatos en hoyo de gol, vean la figura 3 y 4, vean prácticamente sus ureteres, sus meatos ureterales se han abierto completamente. Podemos encontrar lesiones curadas, ya cicatrizadas. Así como podemos encontrar procesos activos agudos. La ecografía, lo que vimos, ¿no? Nos ayuda básicamente para hacer el seguimiento de los pacientes. El diagnóstico diferencial siempre lo tenemos que plantear cuando tengamos frente un cuadro de cistitis crónica recurrente, ¿no? Que no mejora con tratamiento médico, a pesar de que se le ha dado todo tipo de alternativas, no mejoran. Siempre pensar, ¿no? Hacer una anamnesis adecuada, una ampliación de la historia clínica, preguntar si ha tenido de repente contacto con alguien, o quizás pudo haber tenido la enfermedad sin haberse percatado, ¿no? Haber hecho el complejo primario y a partir de ahí mantener la lesión latente. Si de repente ha convivido con alguna persona. En caso de tumoraciones o cuadros de pielonefritis o cuadros de cistitis intersticial, hay que hacer el diagnóstico diferencial siempre, ¿ya? Hidronefrosis congénita, hay pacientes que nacen con ese tipo de lesiones que se pueden confundir con problemas de uropatía obstructiva a raíz de la cicatrización o fibrosis por la tuberculosis. Alteraciones quísticas, que también podemos confundirlas con esas cavidades que se llenan de líquido. Dentro de estas complicaciones vamos a encontrar pues, en la uretra procesos estenóticos, ¿no? Rebeldes que no mejoran, que se mantienen en el tiempo. Dentro de las vesículas seminales y próstata a veces se forman abscesos, ¿no? Abscesos que tienen que ser operados, drenados, ya que estos pueden llegar a generar infertilidad. En el testículo o en el epidimo encontramos cuadros inflamatorios, epidimitis, que pueden fistulizarse y producir infertilidad. El tratamiento estándar generalmente lo hace pues el servicio que está encargado del control de la tuberculosis, ¿no? Puede ser un tratamiento estándar de 6 meses o un tratamiento extendido de 10 meses, ¿no? Con los fármacos antituberculosos que ustedes ya conocen. Pueden entrar a una segunda fase en la cual pues el tratamiento médico por 10 meses se va a dar, pero también estos tratamientos pueden extenderse más, hasta año y medio o hasta 2 años. Entonces, estos fármacos tenemos que tener cuidado debido a su nefrotoxicidad, a su teratogenicidad. Tener cuidado con pacientes que están gestando, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que estén tomando de repente corticoides. Ahí están las drogas antituberculosas que ustedes ya la conocen. El tratamiento multidroga resistente en algunos pacientes se puede extender 18 meses. Y en otros casos puede extenderse a más tiempo. Eso depende de cada persona. Y dentro del tratamiento quirúrgico, que es lo que el objetivo de esta especialidad, es el manejo de las secuelas de esta enfermedad. Es decir, esta enfermedad cuando se cura, ¿no? O cuando deja secuelas producto de el tiempo de la enfermedad, puede generar estenosis, fibrosis. Esto va a generar retracción de órganos o va a generar obliteración de algunos órganos huecos, ¿no? Tubulares huecos, como en este caso el uréter, la uretra. Por ende, puede llegar pues, a producir falla por obstrucción en el órgano comprometido. Y estos procedimientos quirúrgicos pueden ser
hacia el riñón, extrayendo un órgano, en este caso haciendo la nefrectomía, o haciendo de repente una extracción del epidídimo, una epidimectomía, o el testículo juntamos con el epidídimo, una orquipidimectomía, en caso que sea afectado ahí. Todos los tratamientos quirúrgicos tienen que ser post-tratamiento médico. ¿Sí? A eso se llama enfriar el cuadro. Primero tenemos que enfriar el cuadro con tratamiento médico, estándar, prolongado, etcétera, dependiendo del caso. Y una vez que haya terminado y culminado el tratamiento, recién se procede a resolver el problema obstructivo o el que requiera quirúrgicamente ser resuelto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos en una fase activa, aguda, en la cual pues, el bacilo se encuentra en la vía urinaria, cuando nosotros pues, hacemos la cirugía podemos diseminar la enfermedad a otras zonas. Podemos hacer cirugías conservadoras, ¿no? Por ejemplo, retirar parte del riñón, no todo, sino una parte cuando veamos que el cuadro se ha focalizado en un segmento del riñón. En casos, por ejemplo, cuando un paciente sea monorreno, ¿no? Tengamos una infección o una afección a nivel renal, podemos sacar una parte del riñón para no condenar a este paciente a una hemodiálisis de por vida. Podemos hacer cirugías derivativas, abocar el uréter hacia la piel, ¿no? Hacer una ureterostomía cuando no tengamos otra opción, abocar la vía urinaria del riñón, ¿no? La pelvis renal hacia la piel, hacia una nefrostomía, llevando la vía urinaria también hacia el sistema enteral, o sea, comunicar la vía urinaria con los intestinos. Son cirugías derivativas, la más conocida, la de Bricker, similares. Podemos hacer cirugías reparadoras. Las cirugías reparadoras se dan pues con las plastías. Nuevamente, la plastía, por ejemplo, es la JUP, que es la juntura ureteropiélica, es decir, donde termina la pelvis y empieza el uréter. Entonces, esto a veces requiere una reconstrucción de esa zona para poder ampliar ese orificio o esa zona que se ha quedado cerrada o literada. Cuando hay un segmento del uréter muy amplio que se ha lesionado, hay que sacar ese pedazo del uréter y lo podemos reanastomosar de manera terminal. Pero en algunos casos ese uréter queda un poco corto, o sea, queda muy pequeño o queda muy tenso para poder llegar hasta la vejiga. Podemos hacer algunas técnicas para poder generar que ese uréter se implante nuevamente con la vejiga. A eso se llama una ureterocistostomía. Las más conocidas, la de Politano. Hay otras técnicas como por ejemplo la de Boari, donde con una parte de la pared vesical se forma una especie de tubo que puede elongarse y puede aumentar la longitud del uréter para poder así llegar al cabo proximal que ha quedado corto. O podemos hacer una vejiga zoica. ¿Qué significa? Es decir, jalar, traccionar, llevar la vejiga a través del psoas, fijarlo hacia el psoas, ¿no? En una posición más alta para que esta vejiga quede, por así decirlo, elongada, jalada hacia el uréter. Cuando este uréter, el cabo proximal queda muy corto, hay que llevar a la vejiga hacia lo más cerca del cabo proximal para poder reimplantarlo. Y la cirugía de reemplazo, ¿no? En este caso, las cirugías de reemplazo pueden ser cirugías de reemplazo tanto al riñón, como pueden ser también las cirugías de reemplazo que les hablé hace unos momentos, cuando reemplazamos a la vejiga. Esa vejiga va a ser reemplazada por un tejido del intestino, en este caso es el ilio, generando técnicamente la cirugía de la ileocistoplastia, ¿no? Es decir, reemplazar esa vejiga que ya no tiene compliance, no tiene posibilidad de ejercer un almacenamiento, retirarla y reemplazarlo con un tejido del ilio y volver a hacer nuevamente ese saco, ¿no? Ese saco que va a tener la función de almacenaje de toda la orina que producen los riñones. Y bueno, básicamente esto es lo que quería comunicarles sobre lo que es la clase de tuberculosis urogenital, chicos. Les agradezco por su atención